pérdida de dos amigos, porque está bien, está quien me dice y trato de no hacer demasiados comentarios. Tengo un grupo de WhatsApp, un grupo de amigos donde, bueno, está Rocky, yo y un par de dementes más que generalmente nos encontramos, ellos producto de, algunos de ellos producto de sus esposas, que quizás obviamente están con la esposa, hay horarios que tienen que comer, pero bueno, voy a tomar un cafecito con los muchachos. Y yo ya estoy aceptando que el amigo Rocky ya se está yendo, ya se está yendo. ¿No? Ya todos los días, entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde, un amigo que está en La Plata, que es donde lo trasladaron a él, nos hace llegar al grupo el parte médico. Y bueno, cada vez es más desalentador, ya no le funcionan los riñones. Yo el factor común que tuve en las personas que han ido quedando es que cuando comienzan las fallas renales, después al poco tiempo ya comienza a no trabajar el corazón. Y bueno. De hecho lo sacaron de un infarto de los pelos. Pero estoy aprendiendo a aceptar que ya está. O sea, yo tuve la suerte de, antes de que lo trasladen, haber podido verlo en el Instituto de Aedo, el inconsciente. Y todos creo que nos pasó, que podría ser hasta psicológico. Cuando vamos frente a una persona que por ahí queremos mucho y está en ese estado, generalmente le tomamos la mano, le hablamos, no hablo telepáticamente, hablamos oralmente, y nada, loco, te voy a querer siempre, cuando quieras tirar la toalla porque verte así es como hablábamos siempre, y es triste. Así que de mi parte, amigo, vas a hacer una gran falta. Esas fueron las palabras que yo le dije. Vas a hacer una gran falta, un vacío más que tengo en mi vida. Pero bueno, no tolero verte así, amigo. Parece una frase hecha, parece una frase hecha, pero a veces amar es dejar ir. Y yo estoy aprendiendo a aceptar, que trato de no decir estas cosas en el grupo de amigos porque van a decir vos lo que querés es que se muera. No, yo lo que quiero es que esté como el viernes anterior a esta situación que le pasó, pero bueno, eso ya no se puede. Y después con el tema de mi otro amigo que está vivo, goza de buena salud, me alegro por él, pero la verdad sentí una gran desilusión por cómo se manejó en determinadas áreas, que pasa lo que pasa siempre. Uno ve una cosita, no dice nada, ve otra cosita, no dice nada, porque considera que por ahí no se dio cuenta, por ahí son actitudes que uno en el rol de amigo acepta y bueno, naturaliza es la palabra. Y claro, cuando uno empieza, la frase sería cuando te caen las fichas, pero yo no quiero caer en esa porque esa es muy de mina despechada. Pero cuando uno analiza, y yo no me jacto de ser un excelente amigo, ¿eh? Yo lo que digo siempre que tengo y tuve los mejores amigos, pero yo nunca pude llegar a la calidad de amigo de ellos. O sea, a ver si me explico. Nunca pude tener la calidad de amigo de ellos. Yo tenía una dificultad, le hablaba con cualquiera de mis amigos, informaba ser un problema de ellos también. Quizás yo me contaban una dificultad, los aconsejaba, los ayudaba si estaba a mi alcance, pero no me lo hacía tan carne al problema. Quizás no soy el mejor de los amigos, pero sí puedo decir que tuve los mejores amigos. Y la verdad que soy un agradecido en